¿Qué tal, hermano? Buenas noches, ¿cómo está? El Señor le bendiga. ¿Puede usted alabar al Señor conmigo por este día de reunión? Amén, gloria al Señor, yo espero que sí. Quiero invitarle, hermano, a que en este momento nos preparemos. ¿Qué le parece para recibir el mensaje de la palabra de Dios? Un mensaje precioso que sin duda creo, hermano, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así que bueno, pues siendo las 8 de la noche, ya de este día miércoles 25 de noviembre, quiero pedirle que nos dispongamos, que oremos, que dejemos que la presencia del Espíritu de Dios, hermano, hable a nuestras vidas. Amén. Que nuestra vida sea edificada a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Así que, bueno, pues vamos a disponer nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón, tener nuestros sentidos espirituales abiertos. Vamos a pedir al Espíritu Santo, amén, todo esto, y también que nos guíe en el conocimiento de su palabra hacia toda la verdad, que traiga la iluminación de su palabra para nuestras vidas. Amén. También le pido que tenga a su mano su libreta, su Biblia, obviamente, y también invite a los suyos, invite a sus hijos, sus hijas, ¿verdad? Invite a toda la familia. De hecho, le pido también que comparta este link, ¿verdad? Para que ya sea por Facebook o por YouTube, bueno, pues la palabra de Dios llegue a más corazones. Amén. Su servidor, el pastor Israel Macías, le da la más cordial de las bienvenidas y vamos a orar para empezar así el estudio de esta noche. Amén. Bendito Dios, te damos las gracias en esta noche por la presencia, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Dios mío, porque eres bueno, Señor, tu misericordia, Señor, hasta el día de hoy nos alcanza, Señor, y sabemos que esta estará para todos los días de nuestra vida. En este momento, Espíritu Santo, te queremos pedir que nos guíes, que hables a nuestras vidas, que traigas la iluminación de tu presencia a través de la Escritura para nuestras vidas, mi Señor. En tus manos nos ponemos, te damos las gracias a ti, Señor, te decimos, aquí estamos, Señor, habla, Señor, a nuestros corazones, habla a nuestras vidas. Padre, que tu presencia, Señor, en esta noche nos haga estar atentos, que no dejemos caer a tierra ninguna, Señor, de tus palabras. Gracias, Señor, en donde quiera que esta transmisión se vea, te pedimos que sea de edificación, que sea de bendición. Te damos a ti la honra y te damos a ti la gloria por siempre. En tu nombre, Cordero Santo. Amén. Gloria a Dios. Quiero pedirle que abra su Biblia conmigo. Amén. En Primera de Juan, capítulo 1, y ahora los versículos 5 y 6, que es la cita que tenemos aquí. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Perdón, creo que dije 5 y 6, no, sería el 6 y el 7. Hermano, y quiero decirle que fíjese, el tema que se ha preparado para el día de hoy es un tema muy práctico, un tema muy hermoso, ¿verdad? Y como ahorita lo oramos y ya se lo pedía yo desde el principio, hermano, que podamos estar atentos, amén, que no caiga ninguna de estas palabras a tierra, es decir, que no desperdiciemos nada, que todo, hermano, lo atesoremos, lo valoremos y que podamos, hermano, sobre todo llevarlo a la práctica en nuestras vidas, amén. Mire, el tema le hemos llamado así, andar en la luz. Amén. La semana pasada, si usted recuerda, en el versículo número 5, estudiando la Escritura, veíamos el mensaje, hermano, que el apóstol Juan nos anuncia. Él dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si no ha visto el tema de la semana pasada, del miércoles pasado, le invito a que lo haga, ¿verdad? Para que pueda tener el antecedente, pero sobre todo, bueno, pues el contexto de lo que mencionamos en relación a las propiedades de la luz, ¿verdad? Y cómo estas nos habla, fíjese bien, de la naturaleza, del carácter de nuestro Dios. Y mencionábamos una frase, ¿verdad? Que yo le decía que en lo personal me gustó mucho esa frase, ¿verdad? Que dice que el carácter de un hombre se da a conocer por el carácter del Dios al que adora. Es decir, cuando nosotros nos acercamos a ese Dios poderoso, a ese Dios grande, a ese Dios verdadero, andamos en luz. La luz, hermano, de Él está en nuestra vida. Y ello representa, hermano, el hecho de que debemos de manifestar el mismo carácter, hermano, precisamente del Dios todopoderoso a quien nos hemos acercado.
Amén. Ello también implica, hermano, que nuestras obras, nuestras palabras, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, todo lo que implica nuestro ser, debe de manifestar, hermano, a ese Dios en el que hemos creído. Amén. También asimismo vimos, fíjese, el hecho, hermano, de que en Él no hay ningunas tinieblas, tal como lo declara el mensaje, hermano, del apóstol Juan, diciendo que y no hay ningunas tinieblas en Él. Vimos también algunas de las características de la oscuridad, algunas de las características de las tinieblas, ¿verdad? Con el fin de que podamos, hermano, ver el contraste y sobre todo evitar que nuestra vida, hermano, se encuentre en una situación de tinieblas. La vida que ha sido diseñada, hermano, para los hijos de Dios es una vida en la luz. Amén. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, en el estudio del día de hoy vamos a continuar hablando sin duda de eso. Es por eso que le vuelvo a reiterar que el tema para este estudio es andar en la luz. ¿Y sabe por qué es importante, hermano, no solamente conocer las cuestiones que tienen que ver con el carácter de Dios, es decir, con la luz que hay en Él? ¿Sabe por qué es importante? Porque esto nos va a llevar a este siguiente paso, que es cómo aplico de manera práctica precisamente el carácter de mi Dios en mi vida. ¿Cómo lo puedo manifestar? ¿Cómo lo puedo dar a conocer? Y sobre todo, ¿cómo puedo vivir en ese carácter, hermano, del Dios en el que he creído? Amén. Es por eso, hermano, que yo le invito a que esté atento, tome notas. Mire, hemos procurado, ¿verdad?, hacer la letra grande. Aquí tal vez no la ve muy grande, pero en las que sigue sí está más grande, ¿verdad? Es únicamente la presentación. Porque, hermano, fíjese que tenga usted esa disposición de tomar notas, ¿verdad? Esto es importante para que después usted pueda repasar sus libretas, pueda compartir estos estudios con alguien más. Y ¿por qué no? Mire, si Dios en algún momento le permite tener una célula de estudio, juntar a un grupo de personas, usted tenga material de donde echar mano para compartir de la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. De hecho, le comento, ¿verdad?, que los días miércoles en la iglesia se utiliza un servidor, hermano, la proyección con diapositivas, ¿verdad? Es lo que acostumbramos en los servicios de los días miércoles. Entonces, pues bueno, esto nos facilita de alguna manera el proceso del estudio. Amén. Así que vamos a comenzar, hermano, mencionando lo que dicen los versículos 6 y 7 de Primera de Juan. Amén. Aquí lo tenemos proyectado, pero lo voy a leer. Dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué importante, hermanos, son estos dos versículos. Mire, la semana pasada, si se dio cuenta, solamente abarcamos el versículo número 5. Ahora en el estudio del día de hoy vamos a abarcar el versículo 6 y 7, que son los siguientes. Y mire, tal vez el avance vaya a ser así un poco lento, pero es muy importante, hermano, por la comprensión que debemos de tener de lo que Juan, hermano, le escribe a la iglesia. Y quiero comenzar por allí. Quiero decirle, hermano, que Juan se pone ahora, hermano, en un tono muy práctico en relación a lo que debe de ser el verdadero caminar de un hijo de Dios. Es decir, toda la palabra que tenemos, hermano, en la Biblia, toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Amén. Pero encontramos en esta, fíjese bien, el hecho del cómo podemos aplicar, podemos vivir estos principios, no desde un ámbito teórico, obviamente, sino desde un ámbito práctico. Amén. Y es el tono, hermano, con el que el apóstol Juan comienza hablándole a la iglesia, ¿verdad? Él comienza mencionando algunos principios, hermano, desde el versículo 6, que vamos a ir, hermano, desmenuzando en este estudio. Amén. Entonces, una vez, hermano, que tenemos el contexto de los versículos que vamos a estudiar, fíjese bien, queremos comenzar diciendo que Juan, hermano, escribe, fíjese bien, para corregir una manera errada de pensar. Es decir, la intención de Juan era la de descubrir, la de develar
los errores en los que muchos creyentes estaban incurriendo. Fíjese bien, ¿cuáles son esos errores o cuál es esa manera errada que Juan pretende corregir? Bueno, él comienza diciéndolo así en el versículo número 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Fíjese bien, el primer principio, hermano, que el apóstol Juan nos menciona, es el que se nos menciona con esta frase que dice: si decimos que tenemos comunión con Él. Y mencionamos que, fíjese bien, eso nos muestra que había creyentes que se sentían muy avanzados, ¿verdad? Es por mencionar una descripción del sentir que había en estos creyentes, hermano, aún en aquellos tiempos. Se sentían muy avanzados, fíjese bien, tanto en lo intelectual como en lo espiritual, ¿sí? ¿Sabe qué significa eso? Que eran creyentes que, fíjese bien, habían comenzado bien en el cristianismo. Habían comenzado dando testimonio de su fe, manifestando su fe, dando el fruto del Espíritu. Pero algo sucedió con ellos que de repente, hermanos, se llegaron a sentir en un tono de superioridad con relación a los demás. Esa superioridad la comenzaron a manifestar de una manera intelectual, ¿sí? Y como una consecuencia, también lo llevaron al plano espiritual. Esto, hermano, fíjese bien, implica el hecho de que esos creyentes o tales creyentes, como Juan lo dice, ¿verdad? Que si decimos, ¿sí? Estos creyentes, fíjese bien, en algún momento, hermano, de su cristianismo, ¿sí? Comenzaron, hermano, a sentir, fíjese bien, que el conocimiento que tenían de la palabra de Dios ya les era insuficiente, ¿sí? Entonces, no se conformaron solamente a las escrituras, no se conformaron solamente a la palabra, ¿sí? A la inspiración divina, sino que comenzaron, hermano, a estudiar, comenzaron a obtener de otras fuentes lo que ellos creían que su ser necesitaba, ¿sí? Para poder acercarse a Dios. Y quiero decirle, hermano, que eso es muy peligroso, ¿sí? Porque el reflejo, hermano, fíjese, de lo que Juan le habló a la iglesia en aquel tiempo, se ve hasta el día de hoy. ¿Qué le quiero decir con esto? Que esa característica que hubo, hermano, en la primera iglesia, ¿sí? De personas, hermano, que se sentían muy inteligentes, que se sentían muy cultas, que hacían de la Biblia, fíjese bien, ya no solamente su fuente y su base para su fe, sino que comenzaron a mezclar la escritura, comenzaron a combinar el conocimiento de Dios, la inspiración de Dios, con otro tipo, hermano, de literatura, con otro tipo de argumentos. Eso que sucedió en aquel tiempo es lo que hoy en día, hermano, también está sucediendo. Y quiero decirle, hermano, que esto es algo que viene aunado con esta corriente de apostasía, ¿sí? Gente, hermano, que ya no se conforma a la palabra de Dios. Gente, hermano, que ya ve insuficiente, ¿sí? Que ya ve, hermano, incluso, fíjese bien, obsoleto el mensaje de la Biblia, ¿sí? Quiero decirle, ¿verdad? Que anoche en la transmisión de nuestro hermano Dani, ¿verdad? Él hacía un comentario, hermano, que es completamente cierto. Hoy en día, fíjese bien, se está hablando acerca de una teología liberal, ¿sí? ¿Sabe qué es eso de una teología liberal? Es, hermano, una teología, es decir, una doctrina, es un conjunto, hermano, de creencias, fíjese bien, que están mencionando que la palabra de Dios, ¿sí? No se debe de tomar tal cual. ¿Por qué? Porque es obsoleta, porque es antigua, porque necesita ser actualizada. Y quiero decirle, hermano, que esto de lo que le estoy hablando, mire, no solamente se ve, hermano, en las redes sociales, ¿verdad? Con tanta gente, hermano, que de momento aparenta, fíjese bien, aparenta que predica de la palabra, aparenta que son cristianos, pero que verdaderamente no lo son. Eso no solamente se ve en las redes sociales, esto se ve, hermano, en cualquier ámbito de la vida tocante, hermano, fíjese bien, al cristianismo. De repente, hermano, predicadores, pastores, servidores, líderes de cualquier esfera de la iglesia, fíjese bien, que comienzan a sentir, comienzan a ver, hermano, que la palabra de Dios ya no tiene aplicación para nuestros días. Y lo peor, ¿sabe qué es? Que esa influencia la ejercen sobre aquellos
que tienen a su alrededor, sobre los oyentes, ¿sí? Comienzan a hacer comentarios, hermano, de que la palabra de Dios necesita ser actualizada, necesita ser revisada, necesita ser aplicada a nuestros días, hermano, como si este ya fuera un libro viejito, un libro, hermano, obsoleto. Pero yo quiero decirle, hermano, que ese es un engaño de Satanás. Yo quiero decirle, hermano, que ellos son, fíjese bien, obreros fraudulentos, ¿sí? Que únicamente buscan la manera de introducir sus propias herejías, de introducir sus propios argumentos, engañar a muchos y llevarlos, fíjese bien, a cometer ofensas delante de Dios y ofensas con sus semejantes, ¿sí? Hoy nos vamos a dar cuenta, hermano, de que Juan tenía como ese propósito centrar a la iglesia, ubicar a la iglesia hasta el día de hoy. No solamente aquella primera generación, hermano, de creyentes, de cristianos, sino hasta el año 2020 en el que estamos. El propósito de la palabra que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió, tiene valor, tiene aplicación hasta nuestros días. Por lo tanto, tenga usted cuidado. Gente que le diga que la palabra de Dios necesita ser actualizada, es gente que le va a llevar por un sendero de manipulación, de control, que le va a llevar por el sendero del error. Y es por eso, hermano, que fíjese, desde arriba mencionamos que Juan, hermano, deseaba corregir esa manera errada de pensar. Muchos, hermano, fíjese bien, en otras palabras, no solamente se sentían muy sabiondos, muy intelectuales, ¿sí? Sino que se llegaban a sentir, fíjese bien, muy ungidos, ¿sí? Creo que esa es la palabra, hermano, que hoy en día se utiliza mucho, ¿verdad? Todo tocante a la unción. Cuando hablamos de las cosas espirituales, pareciera una competencia encarnizada, hermano, en relación a ver quién tiene más unción. Pero le digo una cosa, ¿cómo, hermano, vamos a tener unción si la iglesia actual, fíjese bien, cada vez pasa menos tiempo en oración? ¿Sabe? La oración, hermano, es lo que permite, es lo que promueve, es lo que hace que una persona verdaderamente tenga unción. Así que aquellas personas, hermano, que se la pasan en la farándula, ¿verdad? Aquellas personas que se la pasan en una vida social, hermano, y que no saben doblar rodillas, que no saben pasar, fíjese, ni 5 minutos en oración. ¿Cómo es posible, hermano, que se hagan sentir o llamar a sí mismos los ungidos, ¿sí? Al grado que menosprecian a los demás, al grado que arrastran a los demás al error, ¿sí? Y al grado en el que obviamente dan una muestra de un cristianismo que no es. Presentan una vida, fíjese bien, en Cristo, ¿sí? Que no es, pero arrastran a muchos por el radio de influencia, hermano, que sus vidas tienen. Entonces, si estamos entendiendo esto, fíjese bien, nos damos cuenta de que este tipo de personas, hermanos, se llegaban a sentir muy sabiondos, muy intelectuales, y no solamente eso, sino que se llegaban a sentir también muy ungidos. Es decir, nadie los vea, nadie los toque, nadie les hable, ¿verdad? Ellos son perfectos, no fallan, ¿verdad? Y todo lo que dicen es ley, ¿verdad? Bueno, pues yo quiero decirle esto, fíjese bien, el pero aquí está, dice, pero sus vidas eran contrarias a ello, ¿sí? Fíjese, déjele digo esto es bien importante y póngame mucha atención. ¿Sabe? Cuando este tipo de personas en aquella iglesia, fíjese bien, en aquel tiempo de la primera iglesia, se comportaban de una manera superior porque se sentían muy inteligentes, muy cultos, y encima se sentían espiritualmente ungidos por encima de todos los demás. Solamente, hermano, era una fachada. ¿Me explico? Solamente era de labios para afuera, porque sus vidas eran, hermano, completamente contrarias, ¿sí? ¿Sabe? Ya se lo dije, se lo vuelvo a recalcar. Al día de hoy, las cosas no han cambiado, sino que tal vez, hermano, hasta han empeorado. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día, hermano, hay muchos, hermano, que se autoproclaman maestros de la palabra. Hoy en día, hermano, muchos, fíjese bien, tienen ese afán, hermano, de ya no conformarse a la Biblia, a la Escritura, sino que comienzan, fíjese bien, a rodear su fe de literatura, de libros, de conocimiento
que los lleva, fíjese bien, a menospreciar y a socavar el valor de la palabra de Dios, ¿sí? Se creen tan inteligentes, se creen tan cultos. ¿Por qué? Porque incluso, fíjese, son gente que llegan a decir que cómo es que vivieron en el cristianismo de una forma tan equivocada, que nunca les enseñaron la verdad, que siempre los engañaron, que todo lo que aprendieron fue una falsedad, fue una mentira. Hermano, realmente, fíjese, esa gente que dice eso debiera de tener un poco más de temor de Dios, ¿sí? ¿Y con qué propósito digo eso? ¿Sabe con qué propósito? Con el que nos podamos dar cuenta de que es por este bendito evangelio, de esta bendita palabra, que la vida eterna, hermano, ha llegado a nuestras vidas. ¿Y cómo es posible, hermano, que fíjese bien, gente que un día fue creyente, que comenzó en una iglesia cristiana, se atreva, hermano, a decir tales y cuales cosas? Yo le quiero decir también lo siguiente: es responsabilidad de cada uno de nosotros el cerciorarnos, hermano, que realmente nos enseñen la palabra de Dios. Así que esa gente, hermano, que dice, ¿verdad?, que todo lo que les enseñaron estaba mal, que nunca les enseñaron la verdad. Bueno, mire, también son participantes. Si eso fuera cierto, pues ellos también son participantes de eso. Porque nuestra responsabilidad como creyentes es leer la Biblia, es orar, es estar en comunión con el Espíritu de Dios. Y al estar en comunión con Él, Él nos hace sentir, Él nos hace ver si lo que nos están enseñando, si lo que estamos recibiendo verdaderamente proviene de Él o no. Me explico. Pero esta gente, fíjese bien, esta gente le es fácil, hermano, echarle la culpa, ¿verdad?, como se dice por ahí, al sistema. Le echan la culpa, hermano, a los líderes, a los pastores, le echan la culpa, su responsabilidad, fíjese bien, la descarga sobre otros. Y dice, es que me enseñaron mal, es que todo lo que a mí me guiaron, me dirigieron en mi cristianismo estuvo mal. Entonces comienzan a leer otro tipo de literatura que, fíjese bien, los lleva al hecho de que todas las iglesias cristianas están mal. ¿Por qué? Porque la enseñanza, porque la traducción, porque la versión, porque la manera, ¿verdad?, de proceder en el culto y de que todo ese tipo de cosas, todo está mal, ¿verdad? Y realmente, hermano, mire, yo vuelvo a lo que mencioné. Personas como estas debieran de tener un poco más de temor de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos hablando, fíjese bien, de un club humano. No estamos hablando de una institución humana, de una organización. Estamos hablando del organismo vivo que es la iglesia aquí en la tierra. Y mire, no somos nadie para juzgar, sino que tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Amén. Y fíjese, cuando uno se da cuenta, hermano, de cómo realmente vive esa gente, que se jacta mucho de que todo está mal, de que yo sé más, de que ahora estoy conociendo la verdad, de que por fin ahora estoy llegando, ¿verdad?, a esa iluminación, a esa revelación de lo que verdaderamente es Dios en nuestras vidas. Mire, viven vidas, hermano, en un completo y total desorden. Al grado, hermano, que en ocasiones, discúlpeme lo que voy a decir, pero en ocasiones, hermano, da asco, fíjese bien, la vida que estas personas llevan. Se creen muy cultas, se creen muy intelectuales, se creen los más ungidos o las más ungidas. Pero su vida no refleja lo que dicen saber, ni lo que dicen creer. Y se da cuenta, hermano, de que la palabra de Dios va en esos dos sentidos. O sea, va en el sentido de que si digo que estoy en la luz, entonces realmente mi vida debe de manifestar que estoy en la luz. Amén. Esto cuadra perfectamente, por ejemplo, con las enseñanzas de Santiago, hermano, de la carta que también Santiago le escribe a la iglesia. En primer lugar, fíjese, Santiago dice ahí en el capítulo 3, ¿verdad? Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, ¿sí? Esa frase, no os hagáis, nos indica un afán humano de aquellos que, fíjense, se sienten tan listotes, se sienten tan inteligentes, ¿verdad?, que ni siquiera es Dios quien los está llamando, ni siquiera es, fíjese bien, el Espíritu de Dios quien les esté dando un llamado, sino que ellos, hermano, porque empiezan a leer y se sienten muy,
Mire, comienzan a humillar, comienzan a tratar a los demás, comienzan a ver a la iglesia de Jesucristo, hermano, como si fuera cualquier cosa, y hablar de esta, hermano, en un tono de crítica, de ataque, de menosprecio, hermano, cuando no debe de ser eso, ¿sí? Y encima, fíjese bien, viven vidas en un completo y total caos. Y es también lo que Santiago nos dice. Dice cómo, ¿verdad? La fe sin obras, dice, es muerta. ¿Sabe qué nos da a entender Santiago con eso? Que lo que yo digo creer, lo debo de reflejar o manifestar con obras que vayan de acuerdo, obviamente, a lo que digo creer. No que las obras me salven, no, sino que las obras son una respuesta de la fe que digo profesar. Por lo tanto, si yo digo tener fe en un Dios que es justo, en un Dios que es bueno, en un Dios que es poderoso, en un Dios que sana, en un Dios que salva, entonces mi vida, fíjese bien, se debe de mover en el mismo rumbo de la fe, hermano, que digo tener. Sería incongruente, hermano, que digo que Dios es bueno y hago cosas malas en mi vida. ¿Se da cuenta? No va de acuerdo. Entonces, vean no solamente como Santiago, también Pablo, también Pedro, obviamente Jesucristo, hermano, y ahora el apóstol Juan, fíjese bien, nos dice cómo, o sea, no es posible. ¿Cómo es posible, verdad? Que dice, si decimos que tenemos comunión con Él, entonces, ¿cómo debe de andar nuestra vida? ¿En tinieblas o en luz? Es obvia la respuesta. Debe de andar en la luz. Amén. Pero ojo, ¿qué era lo que Juan quería corregir? Esa conducta, hermanos, de muchos creyentes errada, ¿sí? Que se llegaban a sentir superiores a los demás cuando sus vidas realmente, hermano, manifestaban todo lo contrario. Veamos, hermano, fíjese bien, para este tipo de personas que le menciono, ¿verdad? Que se sentían muy, ¿verdad? El pecado, fíjese, había dejado de tener importancia, ¿sí? Y las leyes habían dejado de existir. ¿Qué damos a entender con esto, hermano? Fíjese bien, el simple hecho de lo siguiente. Gente, hermano, que tenía esa manera equivocada de pensar, el pecado, hermano, ya no lo veía como pecado. O sea, ellos podían pecar como si Dios les diera permiso de hacerlo, ¿sí? Las leyes de la Escritura, fíjese bien, las leyes de la palabra, los mandamientos, hermano, de las cartas conocidas hasta aquel tiempo, hermano, también dejaban de tener rigor sobre ellos. Ellos podían vivir como ellos querían, ¿sí? Y sabe, hermano, eso es algo que hoy en día también es característico de gente que se llega a sentir muy. ¿Sabe por qué? Porque sienten que pueden pecar, sienten que pueden adulterar, sienten que pueden manipular, robar, sienten que pueden hacer todo. Al cabo, lo malo ya no es malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegan a decir que Cristo ya perdonó todos sus pecados. Entonces no importa lo que hagan, no importan las leyes, ¿verdad? Que se brinquen, que transgredan. Al cabo, hermano, pues todo delante de Dios ya está perdonado, ¿sí? Entonces, este tipo de personas, hermano, dan, fíjese bien, la evidencia de una vida cristiana completamente equivocada. Pero a muchos los arrastran a lo mismo, ¿sí? Al grado que cuando se topan con alguien, hermano, que correctamente les habla del Evangelio de Cristo, mire, lo llaman fanático, legalista, lo atacan, ¿verdad? Lo desacreditan. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que esa persona es un legalista, ¿sí? Y no, hermano, es la palabra de Dios. Tenemos que entenderla bien y no, fíjese bien, embarrarla de tantas cochinadas que hay en el mundo, de tantas filosofías, doctrinas, conocimiento que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque decimos, la palabra de Dios ya es obsoleta y hay que actualizarla, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tenga tenga manera de aplicarse a nuestras vidas al año 2020. Hermano, fue Cristo quien dijo ahí en Mateo 24, ¿verdad? Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Mire, yo he escuchado a mucha gente en responsabilidad, incluso pastores, hermano, decir, nadie se meta con mi vida personal. Mientras yo venga a la iglesia y cumpla, mientras me tengan aquí cantando, predicando, me tengan aquí sirviendo a Dios, pero a mis hijos, pero a mi familia, pero mi vida personal, nadie se meta.
Le digo algo, eso es antibíblico, eso no es correcto. Yo lo he escuchado muchas veces, hermano, y quiero decirle lo siguiente, de gente que está en responsabilidad, en ministerios, en llamados pastorales, en ministerios pastorales, al frente de una iglesia o de un ministerio. Esa conducta es algo antibíblico y errado. Eso es lo que no quiere, hermano, Dios que hagamos. Satanás está contento porque de esa manera arrastra a muchos al error. Pero esa gente, hermano, que está, fíjese bien, en una responsabilidad de una iglesia o de un pastorado que dice, nadie se meta con mi vida es punto y aparte. Mi vida, yo soy responsable de eso y que nadie se meta. Eso, hermano, no es una postura de un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Y quiere que le diga por qué. Todavía no le cae el 20. Quiere que le diga por qué. Mire, hablando de una persona en responsabilidad, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, y comienza Pablo a darle una serie de requisitos. Los requisitos, fíjese bien, no son cosas que me debo de esforzar por llegar a ellos, por cumplir y ya. Por tapar, hermano, el sol con un dedo, no. Los requisitos que están allí, escuche, hablan de lo que debe de ser la integridad personal de alguien. Es decir, Pablo no incluyó ahí en los requisitos, hermano, un título de instituto, no incluyó ahí una formación profesional o secular, no incluyó ahí que fuera carismático y que fuera simpático y que le cayera bien a la gente. No, hermano, fíjese, dése cuenta. Los requisitos que vienen allí hablan de que la vida de aquel que desea la responsabilidad, el obispado en la iglesia, fíjese bien, habla de cómo su vida personal, su vida matrimonial, su vida familiar con sus hijos, su vida en todo lo que es, fíjese bien, se debe de alinear a un orden delante de Dios. Por lo tanto, aquellas personas que dicen, nadie se meta con mis hijos, nadie se meta con mi familia, nadie se meta conmigo porque eso es punto y aparte, yo con que venga y predique, yo con que venga y pastoree, yo con que venga y haga lo que tengo que hacer, eso es suficiente, eso está mal, se lo digo así, eso está mal, ¿sí? Tampoco quiere decir que ataquemos y destruyamos a aquellas personas que están en responsabilidad, no. Lo que quiere decir, hermano, es que quien está en responsabilidad debe, hermano, de ser una carta abierta, un libro abierto. ¿Por qué? Porque no tiene una integridad oculta ni sucia, ni una integridad, fíjese bien, manchada por el pecado. Eso lo hace, hermano, decir, pues aquí estoy, conozcan, ¿sí? Estoy para servirles, ¿sí? No oculta nada, no tiene pecados ocultos. Y entonces, fíjese bien, cuadra, hermano, con el hecho de que si decimos que tenemos comunión con Él, entonces verdaderamente también, hermano, nuestra vida debe de andar en esa comunión con Él, en esa luz con Él. Amén. Yo quiero decirle algo, aquellas personas que tienden a ocultar algo, no es de Dios. Sean pastores, sean líderes, aquellos que tienden a ocultar cosas de su vida, fíjese bien, de su testimonio, de su familia, de sus hijos, que tienden a ocultar, fíjese bien, cosas que no permiten, obviamente, que nadie conozca, que nadie sepa. Cuidado, eso no habla bien, eso no es de buen nombre, eso, hermano, es de tener cuidado, ¿sí? Imagínese, hermano, cómo decimos que andamos en luz y andamos ocultando cosas, hermano, que son de dudosa procedencia, cosas, hermano, que pueden rayar hasta en lo pecaminoso, ¿sí? ¿Se acuerda el mensaje que dio Juan? Él dijo, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Un principio que explicamos la semana pasada es que en la luz, hermano, no hay cabida para lo oscuro. En la luz no hay cabida para las tinieblas. Entonces, con eso le confirmo, hermano, que para este tipo de personas, el hecho de que hagan a un lado, fíjese bien, su vida personal de toda la gente, ¿sí? Eso no está bien. No es correcto ni es bíblico. Y ahorita nos vamos a dar cuenta todavía más de esto.
Amén. Fíjese bien, Juan tenía presente las palabras de Jesús. Yo las mencioné la semana pasada, pero ahora se las voy a mencionar y lo vamos a explicar. Fíjese, Cristo dijo esto, dijo, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Lucas 11:35. ¿Se da cuenta de la exhortación tan fuerte que nos hace Cristo? ¿Sí? Él dice, mira pues, o sea, esa frase, mira pues, es como, date cuenta, atento, listo, a ver, haz un examen de tu propia vida. ¿Por qué? Porque dice él, no suceda que la luz que hay en ti, o sea, que lo que tú creas que es bueno, que lo bueno que tú crees que eres, o lo bueno que tú crees que haces, realmente dice, sea tinieblas, sea oscuridad. Y es precisamente de lo que venimos hablando. Muchos pastores, mire, ya se mueven de esa manera, ¿sí? Ya le dijeron a la iglesia, ¿saben qué? Así las cosas van a ser aquí, allá de donde yo vengo así se usa, ¿verdad? Y si aquí lo ven mal, dice, pues no me interesa, quien se quiera quedar y quien no, que se vaya. Hermano, es como decirle a la gente, miren, yo estoy en pecado, ¿sí? Y voy a seguir en pecado. Y a quien no le guste, váyase, ¿sí? Pero quien se quede va a tolerar mi pecado. Es lo mismo que decir eso. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente? Escúchenme, ¿sabe qué es lo más sorprendente, hermano? Que hay gente que sabiendo que sus líderes, que sus pastores están en pecado, que están mal, hay gente, hermano, que decide, fíjese bien, adaptarse a esa forma de vida de pecado de sus líderes y estar en paz. Mire, no digo, hermano, que deba de haber pleito y ir y confrontar. Hermano, le voy a decir algo. Sí se debe de hacer algo como eso, pero en el debido orden bíblico, ¿sí? Como dice Pablo a los Gálatas, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero para poderle restaurar, la persona tiene que, fíjese bien, que entender que está en pecado, ¿sí? Y para que entienda que está en pecado, muchas de las veces sí se le tiene que confrontar con la palabra y con su realidad, ¿sí? Si lo acepta, se le puede restaurar, pero si no lo acepta, fíjese bien, después de varias veces, hermano, bíblicamente, siguiendo el orden que la palabra sugiere, tanto en el Evangelio como el de Lucas, donde también Cristo habló de esto, como en lo que Pablo habló, hermano, en sus cartas, siguiendo ese orden, después, hermano, de seguir ese proceso, si la persona, el pastor, el líder, mire, aún así consciente en seguir en ese estado de pecado, yo le voy a decir algo, ese ya no es un buen lugar para los creyentes, ya no es un buen lugar para una persona así. Imagínese de qué le va a predicar si declaradamente está en pecado, ¿sí? ¿Qué le va a poder ministrar? ¿Qué consejo le va a poder dar? ¿Con qué autoridad, fíjese bien, va a poder corregir, va a poder hablar de la palabra? Me explico. Hermano, como iglesia, fíjese bien, no solamente, fíjese bien, hay gente que en responsabilidad hace eso, de decir, yo estoy en pecado y ¿qué? A quien le guste y quien no, quien se vaya. Mire, no solamente quien hace eso está mal, sino que también mucho del pueblo de Dios que permitimos eso, también estamos mal. Y discúlpeme lo que le voy a decir, pero es bíblico. Lo que le voy a decir es bíblico. Cuando sabemos eso y no actuamos, es como si nos convirtiéramos en cómplices del mismo pecado de aquel que está en responsabilidad. Ay, 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 ¿verdad? Ya empezaron los ay, ay, ay. Así que, hermano, ¿qué dice Cristo? Dice, analízate, o sea, sé consciente, date cuenta, abre los ojos. Tú piensas que lo que estás haciendo está bien cuando realmente está mal. Entonces, si te das cuenta de que está mal, corrígelo, cámbialo. Amén. Eso es lo que significa este versículo. Amén. Importante. ¿Y qué le digo del que sigue? Mire, también cuando Jesús dijo, allí en Lucas 16:15, ¿qué fue lo que Cristo dijo? Fíjese. Entonces les dijo, ¿a quién se los dijo Cristo? Se los dijo a los fariseos, a los religiosos de aquel tiempo. Fíjese, dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos,
delante de los hombres. ¿Qué hacían? Se justificaban a sí mismos delante de los demás, ¿sí? Mas Dios, fíjese bien, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Un versículo, una palabra fuerte, hermano, ¿sí? Hay hombres que se justifican a sí mismos. No, es que para mí ya el cristianismo no era suficiente, ¿sí? Y mire, yo le voy a dar este testimonio. Yo he platicado de veras, hermano, mire, he platicado con mucha gente así, que de repente ya me llegan y me dicen, no, es que yo me di cuenta de que el cristianismo está mal. Nos enseñaron mal, estamos mal. Y yo me quedo así, le digo, achis, pero ¿cómo? Dime, pues si yo tengo la misma fe cristiana con la que tú empezaste, ¿sí? Y créeme que hasta el día de hoy me siento lleno de vida, me siento con la vida eterna, con las promesas de Cristo, con la herencia eterna, me siento con el don del Espíritu Santo en mi vida, me siento contento. He pasado muchas situaciones difíciles que harían que a lo mejor yo ya no estuviera aquí. Le digo, pero la presencia de Dios me llena a través de su palabra, me da esa luz. Le digo, entonces dime a ver, ¿por qué? ¿Cómo es que tú dices que estás deprimido, que estás triste, que no tienes vida, que todo lo que te enseñaron está mal? Discúlpame, pero no ha sido el mismo efecto en mi vida, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque es responsabilidad de uno nuestra vida cristiana. Amén. Y si esa persona, fíjese, dejó de orar, se dejó de congregar, le empezó a prestar el oído a otras cosas como Judas. ¿Se acuerda del estudio de Judas que dimos un lunes? Es decir, de este lunes que pasó hace 8 días hablamos de Judas, ¿sí? Judas, fíjese bien, era el cristiano perfecto, por así decirlo, ¿sí? A él se le encomendó la tarea de la administración del grupo apostólico, ¿sí? Confianza que Jesús le dio a él por encima de Pedro y por encima de Juan, ¿sí? Judas sanó, Judas libertó de opresiones, de demonios. Judas predicó el evangelio, pero de repente encontró motivos en Jesús, ¿sí? Para deteriorarse moral y espiritualmente. Y eso lo llevó a prestarle oído, ya no a Jesús, sino a los enemigos de Jesús. Entonces la gente que viene y me dice, es que yo ya encontré la verdad y realmente ahora sí estoy conociendo las cosas como deben de ser y que siempre nos enseñaron mal. Mire, hermano, yo le digo, mejor cuéntame una de vaqueros. Le digo, ¿por qué? Porque yo me he apegado a la palabra de Dios, al estudio de la Escritura, a la comunión con el Espíritu Santo. Así que no me vengas a decir que por una traducción, que por una versión, que porque una persona... Le dije, no, discúlpame, pero tenemos que allegarnos al Espíritu de Dios. Amén. Tenemos al Espíritu de Dios, que es nuestra guía. Amén. Así que, hermano, mire, no se imagina, ¿verdad? Y tengo pláticas con gente así, que fíjese, particularmente comienzan a tomar en su fe tendencias hacia el judaísmo, ¿sí? ¿Por qué? Porque para este tipo de personas, hermano, lo que hacemos nosotros, fíjese bien, está mal, ¿sí? Y yo digo, bueno, pues, ¿por qué está mal? Digo, bueno, pues, estoy leyendo la Biblia, el mensaje de la palabra, hago exégesis de esta, hermenéutica, homilética, hago un estudio profundo de esta. Entonces, yo veo que la presencia de Dios, fíjese bien, me confirma. ¿Me explico? Hermano, y mire, usted puede, hermano, decir, ay, el hermano, ¿verdad? Habla de sí. Hermano, pues mire, no puedo hablar de nadie más, porque yo no puedo decir nada de nadie más, hermano. Hablo de mí mismo, me expongo, hermano, me pongo aquí. ¿Sabe una cosa, hermano? Mire, conozca mi vida, conozca mi testimonio, conozca mi familia, ¿sí? Porque yo le voy a decir una cosa, hermano, de esa gente que se jacta tanto. Mire, hermano, los desórdenes, los pecadotes que han permitido en sus familias, en sus vidas mismas. Pero eso sí, ellos tienen la verdad, ¿verdad? Ellos tienen la verdad y todos los demás estamos mal. Hermano, hermana, mire, Dios nos libre de jactancia. Dios libre, hermano, nuestros corazones de eso. Pero realmente, hermano, necesitamos aplicar lo que Cristo dijo y lo que Juan aprendió de Cristo y que ahora nos lo está enseñando.
Juan quiere corregir esa manera errada que hay en el cristianismo y que hay en muchos que han salido del cristianismo, como fue el caso, hermano, de lo que Juan y Timoteo vivieron, hermano, en Éfeso y en las iglesias de Asia. Recuerda, ese es el contexto, ¿sí? Muchos estaban saliendo del cristianismo, se iban al gnosticismo, se iban al agnosticismo, se iban al judaísmo incluso, se iban a otras corrientes y sectas, grupos, ¿verdad?, religiosos, diciendo, yo ya estuve en el cristianismo, ¿verdad? Yo ya leí la Biblia y ya no me es suficiente, ¿sí? Yo ya estuve ahí en la iglesia cristiana y no es más que lo mismo que todo lo demás. Discúlpeme, pero no lo es. No lo es. Y aunque haya gente que hoy en día diga eso, ¿sí?, no lo es, ¿sí? Pero hasta, ¿verdad?, hasta su aspecto físico lo cambian, ¿verdad?, para verse así bien ungidos, bien intelectuales, ¿verdad? Y cambian muchas cosas hasta de su aspecto físico, hermano, para que todo el mundo vea que ahora sí ya tiene la verdad y que ahora sí ya está estudiando lo que es la verdad. Mire, hermano, verdaderamente le voy a decir una cosa. Verdaderamente nos hace falta mucho amor. Verdaderamente nos hace falta, hermano, mucha humildad, ¿sí? Verdaderamente, hermano, nos hace mucha falta tomar las palabras de este precioso libro, hermano, como deben de ser. Con fe, con humildad, con obediencia. Hermano, somos tan buenos para justificarnos, hermano, como dijo Cristo. ¿Sí? Imagínense, los religiosos de aquel tiempo eran los encargados de manifestar el amor, de dar a conocer el camino de Dios, y hacían todo lo contrario. Eso sigue pasando hoy en día. Realmente necesitamos amar, necesitamos la humildad en nuestras vidas, necesitamos la sencillez de corazón. Amén. Hermano, yo me siento muy contento de seguir predicando la palabra de Dios. Amén. Mira, hermano, las confrontaciones, los pleitos, las desilusiones, los conflictos, tantas cosas que uno vivió, hermano, en su cristianismo, que únicamente lo hemos transformado en un trampolín para que el día de hoy continuemos realizando la obra de Dios. No se imagina, hermano, las cosas que hemos pasado, ¿sí? Y yo sé que usted también ha vivido situaciones, ¿sí? Hagamos de eso, fíjese, el que verdaderamente si decimos que estamos o que tenemos comunión con Él, como dice, que es lo que estamos estudiando, entonces que nuestra vida también lo manifieste. Ahí andamos, hermano, con amargura, con ira, andamos, hermano, malhumorados, andamos preocupados, andamos, hermano, mal, y así predicamos, así aconsejamos, así nos movemos en el ministerio. Hermano, ¿de qué estamos, hermano, contagiando el mensaje de Dios? ¿Se da cuenta? El mensaje de Dios viene limpio, viene puro, hermano, y de nosotros ya sale sucio por lo que hay en nuestro corazón. No debe de ser así. Amén. Mire, esta semana, por el comentario que hizo Dani el día de ayer, ¿verdad? De que hay muchos que dicen que la Biblia hay que actualizarla. Mire, esta semana, hermano, he traído eso en mi corazón por algunas pláticas con algunas personas que se sienten, hermano, así, mire, muy, ¿verdad? La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es justa, es verdad. Y si realmente esa gente, escuchen, esa gente que tanto me dice que estoy mal, que las iglesias cristianas estamos mal, que el culto, que lo que predicamos, que porque la Biblia, que porque la traducción, que porque esto y que el otro estamos mal, ¿sí? Que me lo demuestren con su testimonio, que me lo demuestren con su vida, porque yo les voy a demostrar con la mía lo que de este precioso libro, hermano, he aplicado en mi vida. Vámonos a las pruebas. Juan lo dice, ¿sí? Juan lo dice, Santiago lo dice, Pablo lo dice, ¿sí? Hermano, ahí, fíjese bien, ahí se acaba todo pleito, ¿sí? Vámonos a ver, hermano, qué hemos hecho con lo que hemos conocido, amén. Cómo hemos vivido, cómo está nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra casa, con lo que hemos conocido. ¿De qué le sirve a esa gente decir, y que aquel, y que yo muy, y que ahora ya estoy en otro nivel, y que ahora ya sé y sus vidas en completo desorden, unos flojonazos de primera,
¿sí? Sus matrimonios, hermano, discúlpenme, pero terriblemente mal. Sus hijos ni se diga, hermano, ya en pecado, ya en fornicación, ya en quién sabe. Discúlpeme, hermano, pero Juan es lo que nos está diciendo. Si decimos, entonces mostremos. Ay, ay, ay. Le seguimos, hermano. Gloria a Dios, fíjese bien. Por este motivo, fíjese, Juan insiste en dos cosas muy importantes. Vamos a ver la primera, ¿sí? La primera cosa, hermano, es de que para tener comunión con Dios, que es luz, fíjese bien, una persona debe de andar, ¿qué? En la luz. Por eso el tema de hoy se llama andar en la luz. Entonces, fíjese, aquí está el principio, aquí está, hermano, la carnita, fíjese. Si decimos tener comunión con Dios, que es luz, entonces, ¿cómo debe de andar mi vida? Fíjese, ¿cómo debe de andar mi vida? También en esa luz. Alguien diga amén. Amén. O sea, no puedo decir que mi Dios es luz, no puedo decir que lo amo, que estoy en comunión con Él, y yo por acá, hermano, robando, fornicando, engañando, timando, amargando los corazones, manipulando a los demás, forzándolos. Yo por acá diciendo, no, es que esta es mi vida y nadie se meta porque esta es mi vida y es eso está mal, ya lo dijimos, ¿sí? No puede ser así. Y si usted está, fíjese bien, con alguien que le dice así, aguas, tenga mucho cuidado, ¿sí? Tenga mucho cuidado, ¿sí? Lo están engañando, ¿sí? No, hermano, pues sí, si usted me ve orar, me ve cantar, me ve predicar, mire, lo más natural, ¿sabe qué es? Que mi familia también, hermano, esté así. ¿Por qué? Porque lo que predico, ¿sabe dónde lo aplico primero? Primero lo aplico en mi vida y lo aplico también con mi familia, en mi casa. Así que yo no me puedo parar en un púlpito, discúlpeme, yo no puedo. Yo no puedo pararme en un púlpito y decirle a la gente lo que tiene que hacer bíblicamente cuando yo no lo hago. ¿Por qué? Porque soy el siervo y porque nadie se meta con mi familia y con mi casa. Esto es punto y aparte, ¿sí? No, hermano, eso es antibíblico, eso va en contra de Dios y eso Dios no lo quiere. Aguas, si usted está en un lugar así. No, hermano, yo debo de ser el primero. Si estoy predicando de pureza, debo de manifestar lo mismo. Si estoy predicando de amor, debo de manifestar lo mismo. Yo y los que están conmigo. Por eso le invito, conózcanos, hermano. No hay nada que ocultar. Mire, nuestra casa está disponible. Amén. Mire, le aseguro que muchos de los que me están viendo ni siquiera saben en dónde vive su pastor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, la casa del pastor, no, eso es como un ambiente, una dimensión diferente, ¿verdad? No. Que nadie se meta con eso. Ay, hermano, discúlpeme, mire, nos hace falta mucha sencillez y mucha humildad, mucho amor, mucho perdón, ¿sí? Pero sobre todo, nos hace falta una buena concepción de lo que es el Evangelio de Cristo, ¿sí? Pero voy a seguir, hermano, porque mire, le quiero explicar esto, fíjese. ¿Qué dice el Antiguo Testamento ahí en Levítico 19:2? Vaya rápido conmigo. Mire, le abrí y caí ahí, gloria a Dios. Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, ¿verdad? Esto le dice Dios, hermano, a Moisés, se lo dice, habla a toda la congregación y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Después viene el mandamiento también, ¿verdad? Que dice, sed santos porque yo soy santo. Amén. De hecho, en el Nuevo Testamento es como se menciona. Pero vea qué hermoso, subraye ese versículo, Levítico 19, hermano, verso 2. Dile, dice, a toda la congregación, dice, santos seréis, porque, dice, santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué le parece? Entonces, ¿por qué yo debo de ser luz? ¿O por qué yo debo de andar en la luz? ¿Qué es andar en la luz? Andar en la luz es aplicar los principios de la luz
a la que yo me he acercado. No puedo ser luz y ocultar cosas. No puedo decir que la luz del Evangelio está en mí y estar viviendo una vida doble. La luz es contraria a las tinieblas. No puedo ocultar cosas. No debo de hacerlo. Amén. Por lo tanto, fíjese bien. Si la palabra de Dios me dice, sed santos porque yo soy santo, o santos seréis porque yo, ¿verdad? Jehová vuestro Dios, soy santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si me he acercado a un Dios santo, mi vida debe de estar en el proceso de vivir de la misma manera, en esa santidad. Si Dios es bueno, debo de hacer cosas buenas, yo también. Amén. Si Dios es amor, entonces debo de manifestar el amor. El andar en la luz es vivir bajo los principios del Dios, hermano, que es luz, en el que nos hemos acercado. Amén. Entonces, hermano, fíjese bien, esto nos habla mucho de lo que en nuestra vida, hermano, realmente nosotros debemos de aplicar, debemos de vivir, pero vamos a verlo todavía más prácticamente. Pero antes, hermano, aquí hago un comentario muy importante, fíjese bien. Para mucha gente pudiera decir, uy, no, pues entonces yo mejor por eso no voy a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la iglesia todos son perfectos y yo soy malo. Y mire, hasta lo agarran de pretexto así bien cómodo, ¿verdad? No, es que yo por eso no tengo compromiso con la iglesia, no voy a ninguna iglesia y voy de vez en cuando a alguna. ¿Pero por qué? Pues porque yo todavía ando en pecado, yo todavía ando mal. Pero mire, la verdad es que son flojos, la verdad es que no quieren compromiso, la verdad es que están exponiendo su vida espiritual, están exponiendo su salvación incluso, ¿sí? Mire, ¿por qué se lo digo? Lea conmigo esto, mire, la iglesia es una comunidad de personas creyendo en un Dios que es luz y que aceptan el ser luz como Él. ¿Qué es la iglesia? Somos un conjunto de personas. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos creído en un Dios que es bueno, en un Dios que es luz. Y al creer en Él, entonces aceptamos ser como Él. Amén. Mire, es sorprendente cómo una persona le gusta, por ejemplo, determinado futbolista o determinado deportista. Hablemos de un futbolista. Le gusta un jugador de fútbol. Mire, ¿y sabe qué hace esa persona? Como le gusta a ese jugador, mire, hasta se corta el cabello como el jugador. Se pone a hacer ejercicio, aunque esté gordo, se pone a hacer ejercicio y se compra los mismos tenis que aquel jugador que le gusta. Se pone la misma camiseta, o sea, hasta la manera de hablar, mire, la cambia a como habla su jugador de fútbol favorito, ¿sí o no? Bueno, si nos hemos acercado a Dios, quien es luz, entonces yo voy a aceptar, ¿sí?, que la luz de Él esté en mi vida. Por lo tanto, las tinieblas de mi vida las hago a un lado. Pero ese es un proceso, ¿sí? No es de la noche a la mañana en algunos casos, en algunas situaciones. Es un proceso en el que me voy limpiando de esas tinieblas y voy dejando que la luz cada vez más esté en mi vida. Y como consecuencia de eso, mis actos van a reflejar esa luz. Ya no miento, ya no engaño, ya no robo, ya no fornico, ya no adultero, ya no manipulo, ya no controlo, ya no maldigo, ya no blasfemo, ya no critico. O sea, empiezo a cambiar. Amén. Ahora, fíjese bien, esto quiere decir que una persona esto no quiere decir que una persona, fíjese bien, que viene a la iglesia ya deba de ser perfecta para poder tener comunión con Dios, porque en ese caso, hermanos, pues todos estaríamos excluidos. ¿Sabe qué dice Santiago también ahí en el capítulo 3? Dice, porque todos fallamos, todos, ¿sí? Pero Santiago ahí, ¿verdad? En ese capítulo 3, en los primeros versículos, lo expone desde el punto de vista que el creyente, fíjese bien, tropieza, ¿sí? No practica el pecado, sino que tropieza. Y esto es lo que debemos de entender. Bajo esa manera de pensar, fíjese bien, de ciertos creyentes que dicen, es que yo por eso no voy a la iglesia, porque ahí van puros perfectos. Y lo agarran hasta de pretexto, fíjese, hasta de comodidad, ¿sí? No es cierto, en la iglesia no estamos los perfectos. En la iglesia estamos, fíjese bien, los que al ser llenos por la luz del Dios en el que hemos creído, vamos desechando las tinieblas de nuestra vida. Ahí estamos en la iglesia esos.
¿Sí o no? ¿Verdad? O sea, hermano, mire, se lo vuelvo a repetir, somos re buenos para justificarnos y decir, yo por eso no me congrego porque no hay iglesia perfecta. Yo no me congrego porque no soy perfecto, y como no soy perfecto, pues no voy, no me inviten, no me digan nada porque yo fallo. Hermano, pues ¿quién no falla? Todos fallamos de palabra, de pensamiento y de conducta, ¿sí? Todos. Pero estamos en el proceso, lo repito, de dejar que la luz del evangelio disipe las tinieblas de nuestra vida. Amén. Fíjese bien, por eso, ¿verdad? Quiere decir que una persona, fíjese bien, quiere decir que esa persona reconocerá, es decir, quien se acerca a la iglesia, quien se acerca al evangelio, reconocerá sí sus obligaciones, ¿sí? Gente que dice, es que yo no quiero que me obliguen a nada. Ay, hermano, o sea, discúlpeme, pero mire, si hasta en su trabajo le dicen que a la hora que tiene que llegar, le dicen lo que tiene que hacer, le dicen, hermano, es obvio que al acercarnos a Dios, Él nos dice, mira, aquí está mi libro, ¿sí? Aquí está lo que tienes que hacer. Entonces, es ilógico que le digamos a la gente o a Dios, es que yo no quiero que nadie me ordene, que nadie me obligue. Ay, hermano, discúlpenme, pero qué manera de pensar tan corta, hermano. Mire, si hasta en la casa nuestros padres nos dijeron, me explico, come con la boca cerrada, cuando vayas a una casa pórtate bien, no tomes lo que no te pertenece, en la escuela cumple con tus tareas, no faltes, me explico, hermano. Entonces, eso de que, a mí, mírame, pero no me toques, mire, hermano, eso son, discúlpeme, pero, hermano, qué manera de pensar tan corta. No, hermano, si vamos a acercarnos a Dios, entonces yo voy a reconocer cuáles son mis obligaciones, ¿sí? Fíjese, y me voy a esforzar en cumplirlas. Y cuando yo falle, cuando yo peque, mire, hermano, me voy a arrepentir. ¿Me explico? Porque está escrito que Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Un arrepentimiento, hermano, ¿sabe de qué nos habla? De que somos conscientes de que hemos fallado. Quien no se arrepiente no es consciente de que lo que ha hecho está mal, lo ve como algo bueno, y aguas, eso está penetrando cada vez más el pensamiento de la iglesia actual por medio de tanta apostasía, de tantas maneras de pensar, de gente, hermano, que precisamente enseña, ¿verdad? Que ya son cultos inteligentes y los ungidos, ¿verdad? Y que el pecado ya no es pecado y que no importa si se brincan a Dios. No. El arrepentimiento es necesario cuando como hijos de Dios pecamos, cuando tropezamos y caemos en pecado. Es ahí, hermano, donde el arrepentimiento nos vuelve a restaurar en una relación con el Señor, con nuestro Dios, quien es luz. Y hay gente que dice, no, pues para estarle fallando a Dios, mejor no me arrimo, mejor no me acerco. Mire, esos son puros pretextos para seguir amando su pecado. Son puros pretextos para seguir pecando. Eso es lo que es. Fíjese, nunca pensará que el pecado no tiene importancia. Es decir, quien se arrepiente sabe la importancia de estar bien delante de Dios. Y que el pecado, hermano, es algo serio, ¿sí? Fíjese bien, le va a dar esa importancia. Fíjese, que cuanto más cerca se encuentre de Dios, más terrible le parecerá el pecado. Entre la persona más experiencia tenga con Dios, va a decir, eso es malo, lo dejo. Le va a parecer malo quedarle mal a Dios, fallarle a Dios, ya no se va a sentir a gusto, ¿sí? Es como aquel joven, ¿verdad? Que le pregunta todavía a su pastor y le dice, hermano, pastor, ¿puedo ir todavía a las tardeadas, a las discos, a los bares, a los antros? Y el pastor se queda, ¿qué te puedo decir, verdad? O sea, la respuesta es de que te cuides, la respuesta es de que ya no son ambientes para ti como hijo o como hija de Dios, ¿sí? Pero no es, fíjese bien, sino que hasta cuando el joven se da cuenta de que ir a esos lugares lo exponen a un peligro tal de fallarle a Dios, no es, sino que hasta cuando se da cuenta a través de una comunión con Dios. Porque si el pastor le dice, sí, no es correcto que vayas, no está bien porque te expones, hasta lo toman a mal y hasta se ofenden, ¿verdad? Ay, es que el pastor me prohibió, ¿verdad? Y aplican el versículo aquel que viene en Colosenses, ¿verdad? Que dicen que hasta prohibirán casarse y ¿sabe cuál? Ay, hermanos, mire, no, tantas cosas, hermano, con las que como pastores vamos
vamos lidiando, vamos tratando, ubicando el pensamiento de los cristianos, hermano, que vean las cosas como realmente son. Mire, necesitamos tener experiencia personal con Cristo. En esa comunión con Cristo, Él nos hace sentir a través de su Espíritu, hermano, qué cosas son buenas y qué cosas no. ¿Por qué? Porque la gente dice, es que allí en la Biblia no dice que no vaya al antro. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Por salud espiritual y hasta por salud física, miren, cuídese, no vaya, o sea, no haga esas cosas. Ay, pero ¿por qué usted es un legalista? No, es que necesita usted tener comunión con Dios para que el Espíritu de Dios le haga sentir que los deseos que usted tiene todavía le pueden llevar a fallarle a Dios y que no son de Él, no es de Dios. Eso es lo que... Pero como no oramos y nada más nos conformamos a ir a la iglesia cada 8 días, y mire, y ahora ni cada 8 días con lo de la pandemia, ¿verdad? Porque la pandemia es el pretexto perfecto para muchos, ¿sí? Muchos que le dicen a su pastor, es que no voy porque me estoy cuidando. Discúlpeme, pero realmente se estará cuidando. Ay, 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 ¿verdad? Ay, 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 ¿sí? Estamos haciendo todo lo posible para respetar las disposiciones, ¿verdad? Y que la palabra de Dios siga corriendo, se siga predicando. Así que ya no se justifique en sus pretextotes. Ya, hermanos, mire, gente grandulona del evangelio todavía comportándose como niños. Gente ya madura, que debiendo de ser ya maestros, como dice Hebreos, todavía andan ahí con que, ay, me sentí, ay, hermanos, ya tenemos que crecer, tenemos que madurar, ir más adelante. Alguien diga amén, hombre, amén. Gloria a Dios, vamos a continuar. Este fue un paréntesis, hermano, para aquellos que dicen, es que yo no voy a la iglesia porque no soy perfecto, ¿verdad? Bueno, el primer principio fue, de lo que Juan nos dice, es de que si decimos que estamos con Dios, nuestra vida debe de andar, o sea, de una manera práctica con Dios. O sea, yo no puedo hacer algo contrario a lo que mi Dios es. Amén. Yo no puedo hacer algo contrario a la fe que digo tener. Eso es lo que primero nos enseñó Juan. Ahora, lo segundo, si andamos en tinieblas, no practicamos la verdad. ¿Sí? Si andamos en tinieblas, no practicamos la verdad. Así de simple. Juan, ¿se da cuenta de qué práctico es? Dice, otra vez, fíjese, si andamos en cosas oscuras, dudosas, en cosas desleales, en cosas, hermano, pecaminosas, hermano, entonces fíjese, no practicamos la verdad, o sea, no estamos viviendo la verdad. ¿Para qué nos engañamos, hermano? A ver, vamos a ponernos así, mire, pum, las cartas sobre la mesa. ¿Para qué nos engañamos? Queriendo cumplir con un ministerio, cuando realmente, hermano, desde el corazón, o desde el matrimonio, o desde la familia, las cosas están patas para arriba. Hermano, con esto que acabo de decir, mira, los oídos así. ¿Por qué, hermanos? Porque es cierto, ¿sí? Mire, hace muchos años ministramos a una pareja, ¿verdad? Que se daban unos agarranos, unos pleitazos delante de la gente, ahí en la iglesia, ¿sí? Vigas, gestos, y créame que casi hasta maltrato físico delante de la gente. Pero cuando le tocaba ya cantar, cuando le tocaba ya hacer su servicio, no, hombre, ya era su santidad, ya era el salmista. No hemos entendido todavía el evangelio, hermanos. Mire, entre usted menos se parezca a quien fue, es mejor. Ya lo dijimos el domingo. El domingo dimos 2 servicios y en los 2 predicamos de pasajes distintos. Yo le invito a que lo vean. No diga, yo vi el primero y en el segundo el pastor Israel predicó de lo mismo. No. En un servicio fue de Efesios y en el segundo fue de Gálatas. Y ahí mencioné eso. Amén. Entonces, hermano, fíjese, primero alineemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra esposa. Y entonces eso nos da la autoridad para decir, ok,
vamos a cantar, vamos a predicar, vamos a evangelizar. Pero ¿cómo le vamos a ir a llevar buenas nuevas a aquellos, hermano, cuando en mi casa hay malas noticias? Cuando las noticias que yo estoy promoviendo en mi hogar, fíjese bien, es de temor, de miedo, de groserías, de maledicencia, de mal testimonio, de robos, de cosas desleales. ¿Cómo voy a ir a predicar a aquellos que están, hermano, con necesidad, ¿sí?, de salir de una vida pecaminosa cuando yo estoy en una misma vida pecaminosa? ¿Me explico? Hermano, esta es una concepción que, fíjese, para muchos pueden decir, ay, es que esto es muy imposible de hacer, esto es muy exigente, el pastor Israel es muy exigente. No, hermano, ni soy yo, es la palabra de Dios. Lo que pasa es que nos hemos habituado, fíjese bien, de manera incorrecta. Nos hemos habituado a ver el pecado como algo normal y pasarlo por alto y decir, no pasa nada, aquí no pasa nada. ¿Sí? Mire, yo recuerdo en una ocasión, ¿verdad? Hablando de los requisitos de Pablo a Timoteo sobre el obispado, ¿verdad? Yo recuerdo, y esto lo hice en una reunión de pastores. Sí, yo recuerdo, ¿verdad?, que un pastor levantó la mano y me dijo, es que yo no tengo nada de eso. Dice, entonces, me hizo la pregunta. Y yo le dije, pues, ¿cómo que entonces qué? ¿Verdad? Le dije, pues, ¿cómo que entonces qué? Dice, si quien anhela obispado, estos requisitos nos llevan a que nuestra vida personal, matrimonial y familiar esté alineada con Cristo. Entonces, quiere decir que si no tenemos esos requisitos, pues, ¿cómo que entonces qué? Pues, ¿cómo nos podemos parar en un púlpito y enseñar de honestidad, o enseñar de amor, o enseñar de que los jóvenes, ¿verdad?, no caigan en fornicación, cuando hasta en nuestros hijos lo hemos permitido? Cuando con nuestra esposa, fíjese, la maltratamos verbal y hasta psicológicamente. Entonces yo le dije a este pastor, le dije, pues, ¿cómo que qué hubo les qué? Pues le digo, pues, ¿cómo que entonces qué? ¿Verdad? Le dije, ¿cómo aquí qué? Le dije, pues, más bien, le dije, tenemos que alinearnos a los requisitos, ¿sí? Me dijo el pastor en esa ocasión, me dice, pero es que entonces si queremos hacer eso, dice, entonces nadie pastorearía. Y mire, tal vez tenga razón, ¿verdad? Pero no quiere decir que deba de ser así. Debe de haber quien, hermano, si diga, voy a ser santo, porque el Dios al que me he acercado es santo. Amén. Debe de haber uno, debe de haber algunos, ¿sí? Y discúlpeme, pero sí, hay muchos, hermano, que se brincan los mandamientos, que se brincan lo establecido por Dios. Pero ahí quieren estar en autoridad, ahí quieren estar, ¿verdad?, como los pastores, ¿sí? Es duro, hermano, este mensaje, y pudiera sonar imposible, pero no lo es. Esto es el Evangelio de Cristo en el que hemos creído, pero se lo vuelvo a decir, se nos hace difícil por las cosas que hemos permitido, a las que nos hemos adaptado en el mismo cristianismo, ¿sí? No debe de ser así. Debe de haber de nosotros una aspiración de decir, mi Dios es luz, voy a tratar bien a mi mujer. Mi Dios es luz, voy a educar bien a mis hijos en el temor de Dios. Mi Dios es luz, voy a dejar de echar vigas. Mi Dios es luz, me voy a portar correctamente. Debe de haber una aspiración, hermano, de eso. Amén. Imagínese, hermano, ¿cómo hacemos quedar a Dios? Oye, ¿tú ya eres cristiano? Sí. Chale, ¿y así hablas? Qué grueso, ¿verdad, hermano? Oye, que tú ya estás yendo con los aleluyas. Sí. Oye, y todavía sigues golpeando a tu esposa. Ay, ay, ay. ¿Verdad? Ay, 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 hermano. No es imposible. Porque si nuestro Dios es luz, debemos amar ser lo mismo. Y aunque nos cueste trabajo y a veces fallemos, arrepintiéndonos, nuestra relación con Él se vuelve a restaurar y seguimos adelante. Amén. Fíjese bien, no consiste solamente en pensar, sino también en actuar, ¿sí? Juan dice, mentimos y no practicamos la verdad, o sea, somos mentirosos. No nada más es de acá, mire, de tener el conocimiento, y yo lo sé, hermano, mire,
le digo algo, mire, no se imagina, yo he platicado con gente así, mire, con gente que está en el judaísmo, he platicado con masones, he platicado con gnósticos, con agnósticos, he platicado con los de la Iglesia Universal, esos de los de Pare de Sufrir, he platicado con pastores de la superfe, de la supergracia, de la superprosperidad, he platicado, hermano, con gente del G12, del movimiento del G12, he platicado con mucha gente, hermano, que discúlpenme, pero mire, todos tienen esta característica. Todos solamente piensan, pero nunca lo llevan al terreno práctico del actuar. Pero se sienten, ¿verdad? Que nadie les puede enseñar nada. Se sienten que el hermano Israel es una chinche y lo pisotean y mire, hermano, soy un defensor del Evangelio de Cristo. Amén. Dios me puso, hermano, para la defensa del Evangelio. ¿Y sabe cuál es mi primera defensa del Evangelio? Mi testimonio. Ay, qué fuerte, ¿verdad, hermanos? O sea, híjole. Miren, no hay que jactarnos. Dios nos libre de eso, como lo dijimos. Pero vámonos a las pruebas. Amén. Al poder del Evangelio y a la evidencia de este en las vidas de todos nosotros. ¿Sí? Yo recuerdo que a una persona así, hermano, bien muy soberbia, ¿verdad? En cuestiones de estas del judaísmo, ¿verdad? Mire, acabé pronto la discusión, ¿verdad? Porque la plática la acabé pronto porque le dije, ok, ¿y de qué te sirve, verdad? Que me digas que lo que yo hago está mal, si con lo que tú dices que es correcto y que está bien, dime cómo está tu familia, cómo está tu matrimonio, cómo están tus hijos. Se quedó callado, ¿verdad? Se quedó callado, puso una cara, hermano, que mire, no se la puedo describir, puso una cara y se fue. Sí. Este es un tema muy fuerte, hermanos, pero necesario para la iglesia, Amén. Vamos a continuar. No es cuestión de hablar, no es cuestión, hermano, de oír, no es cuestión nada más de pensarlo, es cuestión de comprometernos, de actuar. Amén. Gloria a Dios. Para Juan, fíjese bien, el andar en la luz es practicar la verdad. ¿Qué es andar en la luz? Es vivir en la verdad. Amén. ¿Qué es, hermano, el que si mi Dios es luz? Bueno, si mi Dios es luz, yo debo de andar en la luz. ¿Y cómo es andar en la luz, pastor? Bueno, para Juan, fíjese, el andar en la luz es practicar, vivir la verdad. No nada más hablarla y pensarla, sino hacerla. ¿Y qué es hacer la verdad? Hermano, pues es hacer lo que es bueno, lo que es correcto. Amén. Imagínense gente que dice, ¿verdad? Yo ya soy cristiano y de repente, pum, 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 se le salen sapos y culebras de la boca. Ah, caray, ¿a poco tu Dios también echa vigas así? También echa sapos y culebras. ¿Verdad? ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, no querramos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Y decir, no, es que no, mi Dios es bueno, pero yo soy el que todavía estoy en el proceso de cambio. Mire, sí existe ese proceso, pero para muchos es pretexto también. Llevan años en el proceso y siguen hablando igual o hasta peor que cuando comenzaron en Cristo su conversión. ¿Me explico? Entonces, no, hermano, tenemos que decir que si nuestro Dios es luz, debemos de andar en la luz. Y andar en la luz es vivir en la verdad, no en la mentira, no en las tinieblas, no en lo dudoso, sino en lo que es bueno, en lo que es honesto, en lo que es puro. Amén, ya lo decía el apóstol Pablo en una de sus cartas, dice, en esto pensad, en todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Todo eso es vivir en la verdad, hermanos. Amén. Fíjese bien, hermano, él simple y sencillamente dice que si andamos en luz, como Él está en luz, fíjese, tenemos comunión unos con otros. ¿Sí? ¿Qué hace el que andemos en la luz? Que vivamos en la verdad, ¿verdad? ¿Y qué hace el que vivamos en la verdad? ¿Sabe qué hace, hermano? Fíjese bien, que tengamos comunión unos con otros. ¿Sí? La comunión unos con otros. Mire, siempre va a haber enemigos, ¿verdad? O sea, siempre va a haber gente a la que no le caigamos bien. Pero también debe de haber más gente con la que tengamos buena comunión. ¿Sí?
Si alguien dice, mira, yo tengo muchos enemigos y yo soy conocido más por mis enemigos que por mis amigos, aguas, ¿sí? Mire, Jesús tenía enemigos, pero también tuvo muchos amigos, ¿sí? Y de hecho sus amigos, hermano, fíjese, fueron más que sus enemigos. O sea, fueron más los que creyeron en él que los que aún así lo rechazaron, ¿sí? En aquel tiempo me refiero, ¿sí? No podemos decir, hermano, que Cristo vino a los suyos, ¿verdad? Vino a lo suyo, es decir, a traer el mensaje del evangelio a su nación. Pero no podemos afirmar que todos lo rechazaron, no, hermano, porque hubo muchos que de la nación de Israel sí creyeron en él. Amén. Por lo tanto, hermano, fíjese, la verdad, ¿sí? Inciso A, la verdad, vamos a ver algunos puntos en relación a practicar la verdad. El primero, inciso A, es que la verdad es la creadora de la comunión unos con otros. Cuando tú eres honesto, ¿sí? Cuando tú eres genuino, cuando tú eres sincero, cuando tú eres buen amigo, buena amiga, cuando tú eres, hermano, humilde, obediente, mira, sí va a haber gente que va a decir, chis, este es bien barbero, chis, mira, algo quiere. Sí va a haber gente que te diga eso, pero va a haber más gente que viendo esas cualidades en ti, a consecuencia de practicar la verdad, van a estar cerca de ti o van a querer estar cerca de ti. ¿Por qué? Porque vas a ser confiable, porque vas a ser responsable, porque vas a ser trabajador, trabajadora, porque vas a ser, fíjate bien, que se te pueda delegar, que se te pueda encargar. Entonces, la base de la comunión unos con otros es la verdad, el andar en la verdad, el hacer lo que es bueno. Amén. ¿Y qué es, hermano, hacer lo que es bueno? Hermano, simple y sencillamente, hacer lo que es bueno es obrar conforme a la misma naturaleza de nuestro Dios. Habla bien, piensa bien, condúcete bien. Amén. Mire, ahorita vamos a leer el pasaje, ¿verdad? Donde Pablo, hermano, le habla de esa manera a los filipenses, le habla a una de las iglesias, déjeme lo busco, hermano, para que lo podamos leer. Mire, sí, está en la carta de Pablo a los filipenses en el capítulo 4 y versículo 8. Mire, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Esa frase, en esto pensar, nos indica, hermano, de que sí debe de estar en nuestra mente todo eso. Pero una vez que está en nuestra mente, debe de manifestarse por nuestros actos. Eso significa esa frase, en esto pensar. Que nuestro proceder sea transformado por el hecho de que la verdad esté en nuestra cabeza y al mismo tiempo la podamos vivir. Amén. Y alguien podrá decir, no se puede, en este mundo no se puede, en este mundo hay que transar para avanzar, en este mundo hay que ser deshonesto y hay que estar bien hachas, ¿verdad? Porque guau, ¿por qué? Porque no, el que se duerme se lo lleva la corriente. No, hermano, mire, vivimos en este mundo, sí, pero no pertenecemos a él. No diga, los pastores viven en otra dimensión, no se enteran de las cosas que hay en la vida real. Hermano, discúlpeme, pero los pastores vivimos más en la vida real que cualquier otra persona. ¿Sabe por qué? Porque tratamos cosas que usted ni se imagina, ¿sí? Pecados, situaciones, hermano, lidiamos con cosas que nadie, hermano, muchas de las veces se imagina. Y todos dicen, no, es que los pastores no entienden porque ellos viven en otra realidad. No, hermano, discúlpeme, pero somos más conscientes del mundo en el que vivimos y de la realidad en la que vivimos que ninguna otra persona, por todas las situaciones con las que tenemos que tratar. ¿Sí? Entonces no me salga con eso y se justifique. Para los pastores es fácil. No, discúlpeme, no lo es. Y yo tengo que vivir lo que predico conmigo, con mi esposa, con mis hijos, en mi casa. Y tengo que vivir lo que predico cuando viene alguien a consejería, cuando voy a una visita, cuando estoy en una cita, cuando voy a predicar a una iglesia, cuando estoy, hermano, con un grupo de personas. Ahí tengo que aplicar y tengo que enfrentar el pecado, tengo que enfrentar las situaciones con amor, claro, ¿verdad? Con paciencia, pero con el fin de que todo eso se ordene en armonía a la luz
quien es el Dios en el que nos hemos acercado. Amén. Así que no me salga con eso. Ay, eso nada más los pastores lo pueden hacer. No diga eso. O sea, ubiquémonos, hermanos. Amén. Y tomemos las cosas con responsabilidad. Y no seamos flojos ni irresponsables y decir, no, yo ya no le entro ahí, yo ya no me meto ahí porque si tengo que hacer eso, entonces no. Hermano, pues es que es obvio, si usted va a ir a pedir trabajo, le van a decir, venga a la entrevista a tal hora. Imagínese que usted diga, no, yo voy a ir a pedir trabajo, pero yo voy a llegar a la hora que yo quiera. No, pues le van a decir, sáquese, ¿verdad? Sáquese, pues aquí tiene que estar a la entrevista a tal hora y el trabajo es de tal a tal hora. ¿Me explico? Hermano, cuando nos acercamos a Dios es igual. Él no nos forza. Él nos ha dado libertad para que esa libertad la usemos, fíjese bien, para andar en la luz, practicar la verdad. Él no nos forza. Por eso, hermano, hay mucho que se hace llamar cristiano, mucha gente que se hace llamar cristiana y vive, hermano, de formas erradas, equivocadas. ¿Sí? Mire, ninguna creencia, ponga mucha atención a esto, ya vamos a acabar, ¿sí? Dice, ninguna creencia que separe a una persona de las demás puede venir de Dios. Ay. ¿Sí? Gente que enseña que las jovencitas no le hagan caso a sus papás. ¿Para qué? Para beneficiarse de ellas. Gente que enseña, hermano, que no respete a sus autoridades, o gente que enseña, hermano, no sé, principios que aparentemente dicen que vienen de Dios, pero que terminan aislando a la persona y llevándola a una condición de rebeldía. Eso no puede provenir de Dios. ¿Sí? Imagínense aquel papá que le dice a su hijo, oye, ¿y quién te está enseñando a ser así de rezongón y tú no eras así y ahora eres bien rezongón y de todo te quejas? ¿Quién te enseña todo eso? Imagínense qué triste, hermano, aquel joven que dijera, pues me lo enseñan de la Biblia. ¿Por qué, hermano? Porque hay gente que sin temor de Dios sí enseña eso. No, hermano, no puede provenir de Dios algo que aísla, que separa, que divide, ¿sí? No puede provenir de la luz algo, hermano, oculto, algo que huele mal, algo que es dudoso, algo que no se siente bien, no puede venir de Dios, ¿sí? Fíjese, ninguna iglesia, a este punto también, ninguna iglesia puede ser exclusiva y seguir siendo iglesia de Cristo. Dice, lo que destruye la comunión no puede ser verdadero. Mire, también, hermano, he conocido muchos casos en los que hay pastores que dicen, y no se junten con esos hermanos, y no acepten invitaciones de tal y cual iglesia porque están mal, no son como nosotros, ¿sí? Y se hacen tan exclusivos, pero tan exclusivos que ni Cristo, hermano, está ahí. Así de fácil. Se hacen tan exclusivos de que nosotros somos los más ungidos. Somos la mejor iglesia de todo el mundo. Se hacen tan exclusivos que, mire, ni Cristo quiere estar ahí. Entonces, por eso menciono esto, hermano. Una iglesia que se siente exclusiva, que se siente ungida y que se siente superior, mire, no puede, hermano, llamarse que es iglesia cristiana. Así de simple. ¿Sí? Tenemos la verdad, sí. Pero eso es diferente, hermano, a creernos superiores a los demás. No, el cristianismo no es eso. ¿Sabe qué es el cristianismo? Es una vida de servicio. Es una vida libre al servicio, fíjese, de alguien más. ¿Sí? Usamos nuestra libertad para someternos a Dios. Cosas, ¿verdad?, que pueden sonar, términos que pueden sonar contrarios, pero eso es. Hemos alcanzado nuestra libertad por medio de vivir sujetos a Dios. Amén. Entonces, hermano, fíjese, esa exclusividad de muchos cristianos, ¿verdad?, de que mi pastor es el mejor, de que la iglesia es mejor, nuestro grupo de alabanza es el mejor, de que nuestra doctrina es la mejor. Son señales, le voy a decir, de gente a la cual el apóstol Juan quiere corregir, porque están apostatando, están arrastrando a otros al error,
¿sí? Gente que se siente así, hermano, tenga cuidado, ¿sí? Mira, a veces a mí me dicen, es que allá en la iglesia, pastor, le hacíamos así. Yo le digo, felicidades, qué bueno, échele ganas, ¿verdad? Aquí en la iglesia, Dios nos da el sentir, la visión y trabajamos de esta manera, ¿sí? Yo le invito, adáptese y trabajemos juntos. Pero es que allá, le digo, adelante, qué bueno, está bien, si sirve, ok, pero si no, hermano, bueno, pues es que el ambiente, lo que nos rodea es distinto y Dios nos da la manera, me explico. Eso no quiere decir que yo me cierre, que yo esté cerrado, no, hermano, quienes están en la iglesia saben que no es así, ¿sí? No me cierro, pero, hermano, hay cosas en las que Dios trabaja de una manera en una congregación y Dios las trabaja de otra manera en otra congregación, pero es el mismo Dios, es el mismo Espíritu, amén. Y eso no tiene por qué rayar en diferencias, ¿sí? Rayar, hermano, en diferencias como esas, no. Fíjese bien, con esto, hermano, vamos a ir haciendo ya la conclusión del tema de hoy. Lo que destruye la comunión no puede ser verdadero. ¿Por qué? Porque Juan dice, hermano, fíjese bien, dice, hermano, que si andamos en luz, como Él está en luz, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que tenemos comunión unos con otros. Entonces, lo que destruye la comunión, lo que destruye la unidad, lo que destruye la armonía entre hermanos, lo que destruye el que podamos habitar juntos en armonía, ¿sí? No es de Dios y no viene de la luz, ¿sí? Y eso, hermano, hay mucho en el cristianismo, ¿sí? El que catalogamos, criticamos, el que nos aislamos, el que no permitimos, o sea, muchas cosas. ¿Por qué? Porque decimos, no, pues se va a contaminar, ¿sí? Sí hay una influencia que se ejerce, sí, soy consciente de eso, de los peligros que eso puede traer, pero para eso necesitamos predicar la palabra desde nuestros púlpitos, para que nuestra gente esté sana, nuestra gente esté firme, amén, y no ver a los demás como peligro, no ver a las demás iglesias, hermano, como un riesgo. Tenemos que vernos como una bendición, amén, pero somos tan inmaduros, ¿sí? Somos, hermano, tan peleoneros, somos todavía tan carnales a veces, que no lo podemos hacer, hermano. No podemos convivir iglesias con iglesias. No podemos tener comunión con otros hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque aguas, no, te vas a contaminar y acuérdate que nosotros somos los santos, somos los santísimos, somos los más ungidos. Todo lo que genere exclusividad, todo lo que genere, fíjese bien, que la comunión se destruya en cualquier área de la iglesia, no es de Dios, está mal, ¿sí? Ahora, déjeme ver, fíjese bien. Hay algo más, hermano, que le quiero hablar en relación a la sangre de Cristo, a lo que termina Juan diciendo aquí, de que y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ¿sabe qué? Lo vamos a dejar para el estudio siguiente, ¿sí? Por el tiempo que ya llevamos de estudiar la palabra. Amén. Quiero, hermano, pedirle, fíjese bien, voy a dejar esta última diapositiva, que es con la que empezamos, ¿verdad? Le vamos a dejar hasta ahí. De hecho, voy a poner la última. Mire, sí nos faltaban como unas 3, 4 diapositivas. Hermano, voy a poner esta última, que es la del tema de hoy, andar en la luz, y hacer una conclusión hasta aquí, diciéndole lo siguiente. Pablo dice, en esto pensad. Filipenses 4, verso 8. ¿Sí? Lo honesto, lo puro, lo que es de buen nombre. Eso es lo que debe de significar en nuestra vida practicar la verdad. No podemos decir que andamos en la luz o que tenemos comunión con Él y realmente andamos en tinieblas. Juan dice, somos mentirosos, mentimos, ¿sí? No puede ser que yo diga que estoy con el Señor y mi vida manifieste lo contrario, ¿sí? No es, hermano, perfección lo que Dios quiere. Es el proceso en el que nos vayamos limpiando de las tinieblas en nuestra vida, lo que Dios quiere. Porque si fuera perfección, hermano, mire, todos quedaríamos excluidos. Pero todos nos tenemos que ir limpiando y alineando nuestra vida a lo que Dios quiere. Amén. El andar en la luz es lo mismo, hermano, que practicar la verdad, que Juan nos menciona también, hermano, al final del verso 6. Dice, entonces si mentimos, pues no andamos practicando la verdad, ¿sí? El practicar la verdad, hermano, es
hacer lo que conforme a la naturaleza de nuestra fe en Cristo Jesús es correcto, es permitido. Lo que no lo hagamos, desechémoslo de nuestra vida. Pero pastor, es que me gusta mucho. Pues deseche ese gusto, hermano. Pídale a Dios, ¿verdad? Que le quite ese gusto por lo malo, ¿sí? Por hablar, por pensar o por hacer las cosas de una manera equivocada. Amén. Y por último, ¿verdad? En el 7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si yo ando en luz, es porque Él es luz. Amén. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que eso va a generar comunión unos con otros. Va a haber quien lo rechace, va a haber quien sea su enemigo, pero también va a haber quien le acepte, quien le ame, quien quiera estar con usted. Amén. ¿Por qué? Porque huele bien. ¿Por qué? Porque se siente bien. ¿Por qué? Porque las cosas ahí se dan de una manera correcta. Amén. Entonces, hermano, pues vamos a orar, vamos a concluir aquí. ¿Verdad? Yo le invito a que vuelva a escuchar este tema y permita que Dios le vuelva a hablar. Comparta el tema, amén, y que sea de bendición para todos. Cierre sus ojos, vamos a ponernos en las manos del Señor. Y si alguien por primera vez quiere recibir a Jesús en su corazón, dejar que la luz de Dios entre a su vida, quiere entregarle su vida a Él, haga esta oración conmigo cerrando sus ojos y diga así: Señor Jesús, te abro mi corazón, te entrego mi vida. Reconozco que he pecado y que el pecado me ha separado de ti. Pero hoy vengo a buscarte creyendo en tu sacrificio, en que entregaste tu sangre y tu cuerpo en una cruz por mis pecados. Hoy hago mío ese sacrificio, reconociendo que eres el Hijo de Dios, el Cristo. Hoy te hago el Señor de mi vida, Jesús, el Rey de mi vida, y te entrego todo lo que soy. Dame de tu Espíritu Santo en mi vida, que venga a mí, y hoy te doy las gracias, en tu nombre. Amén. Gloria a Dios, le felicito si hizo esta oración. Que el Señor le bendiga y le invitamos a que se congregue. Amén. A toda la iglesia, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este estudio de la palabra. Y la invitación es esta: andemos en la luz. Oremos. Bendito Dios, gracias por este mensaje. Que tu palabra se convierta en carne en nuestra vida. Que realmente, Señor, nos podamos comportar, Señor, como hijos de luz, como hijos tuyos. Señor, que todo lo que es nuestro ser sea, Señor, invadido por tu luz y que no queden tinieblas, Señor, en nuestra vida. Gracias por todos los hermanos que nos ven en sus casas, por todos los que nos vean en todo lugar, en todo país, en todo continente. Que tu palabra crezca, que tu palabra sea predicada, que corra, Señor, por todos los rincones. Espíritu Santo, tráenos, mi Dios, la confirmación, el convencimiento de tu palabra a nuestra vida y sigue obrando, Señor, hasta el día de Cristo, hasta el día que tú vengas, mi Señor. Gracias te damos. Nos despedimos, pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano, hemos terminado. Te quiero recordar algo. Mire, háganos llegar sus peticiones de oración, no solamente los días sábados, puede hacerlo durante la semana. El número de WhatsApp ya lo conoce o bien ahí en el chat. Amén. Otra cosa, le invito el día de mañana a la reunión a las 8 de la noche desde nuestros hogares por medio de las redes sociales. Día de los dones espirituales y va a estar muy bien el estudio, se lo recomiendo bastante, así que no se lo pierdan. Amén. Bueno, pues saludos a todos los hermanos en Cristo desde Yucatán, desde Mérida, Oaxaca, Coatepec, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo Vallarta, ¿verdad? Nayarit, en Estados Unidos, en California, en Austin y en San Ignacio, Aguascalientes y aquí mismo, ¿verdad? Toda la iglesia en Aguascalientes. Que el Señor les bendiga, les amamos. Ánimo, hermano, vamos a trabajar, vamos a dejar que Dios siga haciendo su obra en nuestra vida, pero comprometámonos con Él. Amén. Que el Señor le guarde, el Señor le bendiga y nos vemos mañana a las 8 de la noche. Bendiciones. Pase una excelente noche.